Ámbito natural. Ahí lo tiene usted. Se nos habla de que está basado en lo que es la información, la ciencia, la razón, el arte, la medicina, la música, todo lo que es el conocimiento intelectual. Aleluya. El deporte. Ahí dice el conocimiento intelectual. Ese es el ámbito natural, que nos viene a través, todo ese conocimiento nos viene a través de los 5 sentidos. Lo hemos dicho anteriormente. Nos viene la información que nos llega a través de los 5 sentidos. Aleluya, qué importante. En esto entra también la renovación de nuestra mente. Vean, por manifestación podemos conocer el poder de Dios, las sanidades, los milagros. Podemos conocer su poder manifestado. Eso es la manifestación. Por iluminación ya nos acercamos a la revelación. Esta es la antesala. Podemos entender principios más profundos y enseñanzas del reino. Del Santo Espíritu de Dios, y eso tiene que ver con el ámbito espiritual. Es otra dimensión, es a lo que Jesús vino a darnos gobierno y señorío. Veamos un momentito el ámbito espiritual que lo compone. El ámbito espiritual, gloria al nombre de Jesús. Ahí vemos los dones, el don de discernimiento, la palabra de sabiduría, la fe gobierna este ámbito, la interpretación de lengua, la profecía, el don de fe, todo esto son los dones que operan en el ámbito espiritual, el don de milagros, el don de sanidad, los ministerios, apóstoles, profetas, esos ministerios, esos dones ministeriales operan en el ámbito espiritual. El don de discernimiento de espíritus, aleluya. Ámbito espiritual gobernado por la fe y la revelación. Amado hermano, es el lenguaje del reino. Fe y revelación de la palabra. Revelación, no solamente información, sino revelación. Necesitamos revelación. Continuamos con esta verdad espiritual que entendemos que está trayendo luz a su vida. ¿Cómo la ha traído a nosotros? Crecimiento, pues necesitamos crecer. Claro, y a veces nos sorprendemos. Ay, tal persona, tal hermano, tal, lo vimos tan alegre, se convirtió tan lleno del Señor, pero ¿dónde está? No se sabe. ¿Qué pasó? La parábola del sembrador, ¿verdad? La parábola del sembrador. Vino la palabra, se le sembró la semilla, no recibió revelación, fue solo información. O emoción. Pasó el tiempo y con las pilas bajas y se deja al Señor. Es correcto. Porque no hay revelación. Es correcto. O sea que si no hay revelación, la fe se estanca. Exactamente. No hay sustituto
para la revelación de la persona de Cristo, para la revelación de la palabra de Dios. Necesitamos entender que estos son los pasos que nos llevan a la revelación de Cristo. Amor, es que el Evangelio es vida, es comunión con el Señor, es alabanza, es gozarnos, es conocerlo, es autoridad, es poder, pero todo tiene que ser revelado. Es vivir en la loquera del Espíritu. Exactamente, exactamente. Pablo lo dijo, yo prefiero estar del lado de los, déjeme de ese lado de los locos, que esto es potencia de Dios para salvación, por la revelación de Cristo en él. Así Dice, es. si a Cristo conocí en la carne, ya no lo conozco así, dijo él. Así es, así O sea, es. hermanos, que necesitamos ir precisamente de ese conocimiento natural, humano, de la persona de Cristo, a un conocimiento revelado. Un Claro, conocimiento que es lo que natural, lo- humano, nos lleva a una vida inefectiva, una vida sin frutos, como la parábola del Exacto. sembrador. Y es la revelación la que nos potencializa, la que nos mantiene panderetas, como decimos aquí en Costa Gloria a Rica. Dios. Que aquí es como se nos decía antes cuando nos convertimos, porque en los buses a la hora de trasladarnos de un lado a otro, los cristianos hacían el ruido con las panderetas y era, vaya a ver ahora, Dios mío. Bajan los niveles como cuando la marea del mar se retira. Por la Pero falta. si no, esto no, se necesita estar de verdad con revelación para mantener ese gozo, esa alegría, esa ansia de vivir. Y es que necesitamos, iglesia de Cristo, amados hermanos, amada teleaudiencia, necesitamos una revelación de la persona de Cristo, porque si no, el enemigo roba lo sembrado y entonces la persona va muriendo, se va secando la fe. Eso es lo primero que el enemigo Así roba, es. la fe. ¿Qué te parece si vemos, hermanos, cómo se mueven los dones de poder? Porque hay dones de revelación, Ajá. que ya los hemos visto en otros programas, pero hay dones de poder que fluyen bajo la revelación del poder del Espíritu Santo. Así Veamos esos dones de poder que también se mueven en el ámbito espiritual. Es el Espíritu Santo enseñando. Bien lo decía mi esposa, es la antesala de la revelación. El Espíritu Así es. Santo enseñando. En la iluminación se conocen los principios y las leyes que operan en el reino de Dios. Exactamente. Ya no hay solo información, ya hay, esto es la antesala de la revelación, ya venimos con más hambre del Señor. La iluminación está muy, muy unida A la revelación. a la revelación. Qué Ya tremendo, ¿verdad? y cuando hay revelación de la palabra de Dios, cuando hay revelación de los principios y de las leyes del reino de Dios en nuestras vidas, lógicamente el creyente crece, el creyente se hace más maduro, el creyente se hace más sólido, el creyente viene a ser Echa columna raíces. dentro del reino de Dios, dentro de la iglesia del Señor. Eso es lo que Claro. necesitamos. No, es gente que no se mueve fácilmente, Exactamente. porque hay una revelación hasta donde Dios lo ha sembrado. Hay una Exactamente. revelación del servicio que Él ofrece y establece dentro de aquel reino, dentro del reino de Dios y dentro de aquella iglesia local. Exactamente. Se O sea, constituyen no. en columnas. Es muy difícil para una persona, pueda hacer que en sus países, amados hermanos, el pueblo de Dios crece y madura. Aquí también donde nosotros es maravilloso el crecimiento que vemos, pero hay algunos poquitos que andan de iglesia en iglesia, de iglesia. Hoy no les gustó esto aquí, se pasan para allá, no les gustó aquello ya, se pasan para allá. No hay raíces, no hay revelación de que se necesita congregarse, estar bajo una autoridad para ir creciendo. Y cuando hay esa información que llega por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios también nos viene como Bueno, es la información. base, es la ¿verdad? base. Y comienza a recibirse esa información y comienza a crecerse, entonces también se va a manifestar el poder de Dios en aquel creyente. Claro. Y estas señales seguirán a los que creen. Esa es la manifestación de la palabra de Dios en el creyente. Y en mi nombre echarán fuera Y demonios, sanarán ahí- enfermos. ahí empieza Esa es la a manifestación. empieza a fluir el ahí de los dones. comienza.
Los dones y el fruto. Los dones y fruto, porque tienen que caminar juntos. Se pasa de la información a ser un cristiano emocional, un cristiano simplemente que recibe la palabra en sus emociones, y entonces comienza a dar el fruto. Claro. Comienza la manifestación de la palabra de Dios en su vida. Ahora sí, yo creo que podemos ver que los dones de poder, cuáles son esos dones de poder a los que se va accesando conforme se camina en esa revelación. Veámoslo entonces. El apóstol Pablo dijo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones del Espíritu Santo. Y hay tres grupos de los dones del Espíritu Santo de Dios, y gloria a Dios por ellos. Están los dones de poder, que es la evidencia del poder de Dios en este plano físico, o sea, la evidencia de esa maravillosa mano de Dios, porque los dones de poder son la mano, o es la gran mano de Dios entre su pueblo, en la iglesia. Los dones de poder, la mano poderosa de Jesús en su pueblo, en su iglesia. Sanidad. Está escrito que por sus llagas fuimos curados, y en Mateo dice que estas señales seguirán a los que creyeren. También el libro de Marcos lo dice: estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Don de milagros. La vida de Jesús manifestada a través del creyente lleno del Espíritu Santo, operando cosas totalmente sobrenaturales para manifestar su poder, hacer crecer la fe, hacer crecer la inspiración en todo aquel que es objeto de bendición en uno de estos dones de milagros. También está el don de fe. Ese don de fe viene sobre el creyente por el poder del Santo Espíritu de Dios para poder operar en milagros y en sanidades. Dones de poder, la mano de Dios, la manifestación del Espíritu Santo entre su pueblo en la iglesia. Dones de poder, repitámoslo entonces: sanidad, milagros y fe. La mano de Dios en medio de la iglesia. Dones de revelación. Es el discernimiento de espíritus, palabra de sabiduría y palabra de conocimiento. Correcto. Ese es el ojo de Dios en el ámbito espiritual. Es correcto. ¿Y los dones cuáles son? Los dones de inspiración. O del habla. O del habla. Donde lenguas y profecía. Y la voz de Dios en la iglesia. Si en estos tres diferentes grupos de dones se manifiesta en uno la voz de Dios, en otro la mano de Dios, en otro el ojo de Dios dentro de la iglesia, también vemos la omnipotencia de Dios, la omnisciencia de Dios. Amén. Y la omnipresencia de Dios. Claro. O sea, que tenemos que entender que es allí, a través de los dones, se muestra parte de esa omnisciencia, parte de esa omnipresencia y parte de esa omnipotencia de Dios a través de los 9 dones de poder que se dividen en esos 3 diferentes grupos que hemos estado hablando. O sea, necesitamos entender, amados y queridos, preciosos hermanos en el Señor, que a lo que el Señor nos ha llamado, la iglesia tiene que constituirse en un centro de entrenamiento donde usted vaya creciendo de información hasta llevarlo a revelación. La iglesia no es solo para reunirnos el domingo y qué lindo, cantamos y todo, pero arrastrando los mismos problemas siempre, no obteniendo la victoria que el Señor ha diseñado para nosotros. ¿No será que tenemos que reconocer que caminamos mucho bajo el ámbito natural? Exacto, bajo el ámbito natural y bajo ese conocimiento religioso. Exacto. Y entonces nos acostumbramos a ir a la iglesia, simplemente al culto, a recibir, llegamos a querer recibir, exacto, a depender de lo que me den, y no nos constituimos en elementos donde la palabra se siembra y echa raíz, o sea, trae una revelación para ser un ente de cambio dentro del entorno
donde nos movemos y un ente de cambio también en la iglesia local donde Dios nos ha Y plantado. convertirnos verdaderamente en testigos de algo que hemos experimentado. Es correcto. Por eso es tan importante lo que es la revelación. Es correcto. ¿Verdad? Pablo, hablando del evangelio, dice que, o sea, que les anunciamos, dice, no lo aprendí de hombre, sino por la revelación de Jesucristo. Amén. El evangelio tiene que ser revelado. Sin revelación no habría diferencia entre otros grupos religiosos. Es correcto. ¿Qué es lo que nos distingue y nos hace diferentes? La revelación de Jesucristo. Por esa Aleluya. razón, Cristo se reveló a sus discípulos y necesita y quiere, anhela revelarse a su vida, a la mía, a nosotros como hijos de Dios, Amén. para que hayan cambios Así en nuestras es. vidas, para que se operen frutos en nuestras vidas. Amén. Cristo sea glorificado y el poder Gloria. de Dios sea establecido en el nombre de Jesucristo. Sí, Señor. Les amamos y nos quedamos Gloria a cortísimos. Dios. Será hasta la Amén. próxima. Y recuerda, Revelación. Dios te ve. Ah, bueno, revelación Y también. Dios te ve.